¿cómo están? Mi nombre es Santiago Hernández y yo les voy a hablar sobre los mecanismos que manifiesta la neurosis como resistencia. Antes de esto, entonces, entendamos qué es la neurosis. Entonces, la neurosis es un mecanismo que realizamos los seres humanos para defendernos o para atacar el ambiente. Porque lo consideramos como algo amenazante. Entonces podemos entender algo amenazante como una situación normal, como una persona, y la persona neurótica lo que hace es que reacciona frente a esto de una manera defensiva u ofensiva, pero exagerada. Bueno, teniendo esto en cuenta, pues también debemos recordar que el problema pues, en el que radica la neurosis es que nos impide el cambio, y al impedirnos el cambio nos está impidiendo también un crecimiento personal y de cierta manera puede estar afectando nuestra vida, pues nuestras relaciones. Entonces es algo que debería ser tratado. La persona recurre pues a estos mecanismos neuróticos porque intenta mantener el equilibrio interno de ella, porque los repite y recurre a ellos porque fue lo que aprendió, lo que le sirvió en el pasado, cómo se identificó, o sí, fue pues mecanismos que le sirvieron en algún momento. Entonces por eso es que los sigue repitiendo. Ahora, el primer mecanismo que vamos a explicar es el mecanismo de la proyección. Para entender la proyección, primero tenemos que decir que nosotros tenemos rasgos, comportamientos, pensamientos o ideas que, aunque son de nosotros y provienen de nosotros, nos desagradan y nos generan malestar interno. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿En qué consiste el mecanismo de la proyección? ¿Qué es lo que hace la proyección con estos sentimientos y con estas cosas dentro de nosotros que no nos gustan? Lo que va a hacer la proyección es que va a tomar eso, lo va a sacar de nosotros, o sea, va a negar que eso es de nosotros y que nos pertenece, y lo va a negar que eso es propio. Lo que va a hacer es que lo va a lanzar al exterior, lo va a proyectar en otra persona, o en un objeto, puede ser en un objeto o en una persona. Entonces, y va a negar que es propio. Entonces, sería como la tendencia a responsabilizar a los demás de lo que es nosotros. ¿Cuál es el problema con la proyección? Un problema con la proyección es, primero, que al sacar de nosotros esas cosas que no nos gustan e intentar mandarlas al exterior, estamos perdiendo parte de nuestra personalidad, estamos perdiendo una parte de nuestra identidad, algo que es nuestro, porque aunque esas cosas sean malas, entre comillas malas, siguen siendo nuestras y propias. Y negarlas no las va a solucionar, no las está solucionando. Entonces ese sería como el primer problema de la proyección, la primera barrera que pone frente al cambio, el negarse la existencia de eso. Y el segundo problema de la proyección que identificamos es que al mandarla al exterior y adjudicársela a un objeto o a una persona, está también impidiéndose ver ese objeto como en realidad es, porque entonces ya lo vamos a ver con un filtro. Pues la proyección sería como verlo como un filtro, ya no lo vamos a ver como él realmente es, sino como nosotros lo hemos proyectado. Entonces nos va a impedir relacionarnos con los demás, nos va a impedir tener buenas relaciones. Y bueno, el ejemplo que podemos ver de esto sería la agresividad. Digamos pensemos en una persona que sea agresiva, que tenga ira, pero que no la acepte en ella. Entonces lo que va a hacer, pues según si obra bajo el mecanismo de la proyección, sería primero negar la ira, decir que esa persona no se enoja, yo no me enojo, yo no peleo, pero va a ver en todo la agresividad. El que pelea es usted sí es usted es el que me grita, usted es el que me pega, el que se enoja, el que alza la voz. Entonces está negándose su ira, su agresividad, y la está proyectando en el otro. ¿Qué es lo que pasa? Que al negarse esto, la ira y la agresividad, que podrían ser consideradas como malas, si se integran y se adaptan, podrían ser algo positivo. Una persona que es agresiva, si trabaja su agresividad, si trabaja sobre su ira, la puede convertir en una manera de poner límites, por ejemplo, en una manera de
sí, de hacer valer su persona y de defenderse en un momento necesario, pero de una manera asertiva, de saber decir no, de saber decir hasta acabó y bueno, entonces es importante que la proyección sea trabajada y que esos aspectos se integren. Eso es todo sobre la proyección. Continuamos con otros mecanismos. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Manco. Voy a hablarles hoy sobre dos de los mecanismos que expusimos en el trabajo, que son la introyección y el egotismo, y los respectivos ejemplos que vimos en el mismo. Inicialmente voy a hablar de la introyección. Como se muestra en la imagen, este mecanismo es un mecanismo en el cual la persona incorpora dentro de sí misma patrones de comportamientos que realmente no le pertenecen y empieza a adoptarlos como propios. Este mecanismo es completamente opuesto a lo que habíamos descrito anteriormente como la proyección. En este mecanismo a la persona se le dificulta identificar las diferencias que hay entre sus criterios y sus intereses con respecto a lo que el ambiente le propone, y empieza a adoptar dentro de su comportamiento actitudes que son definidas para poder encajar dentro de ese ambiente. Entonces tenemos que de alguna manera la introyección puede verse como un mecanismo que puede ser visto desde un punto de vista sano, como parte de nuestro desarrollo y dentro de todo lo que realizamos para tener una convivencia social y cultural, como es el tema de saludar, de dar los buenos días, las buenas noches, de saludar pues a las personas cuando llegamos a algún espacio, de tratar de ayudar a otros, aunque puede que realmente no estemos muy convencidos de lo que estamos realizando, pero lo hacemos de alguna manera porque eso nos sirve para entrar en sociedad y para poder encajar como dentro del ambiente cultural. Adicionalmente, la imitación es una de las... La imitación y el poder desempeñar un papel sano hacen parte del proceso de formación de nosotros como seres humanos, ya que nosotros empezamos a adoptar, por ejemplo, las pautas de comportamiento que nos dan nuestros padres, empezamos a imitar comportamientos y empezamos a asumirlos como propios, como proceso natural de esta parte de crianza. Y nosotros sabemos que también, inclusive ya en la edad adulta, para poder como de alguna manera pues encajar y convivir en sociedad, debemos adoptar ciertas pautas de comportamiento y ciertos digamos patrones o códigos de comportamiento que nos ayudan a vivir en sociedad. ¿En qué momento ya deja de ser sano? Es cuando ya realmente no somos capaces de desechar lo que es el papel que estamos desempeñando en algún momento y empezamos a adoptar esos comportamientos como si fueran propios, inclusive pues a confundirnos y a distorsionarnos, pues y a distorsionar lo que es el rol que estamos ejecutando con nuestra propia realidad. Inclusive se habla pues del tema de cómo en los niños es difícil en algún momento para ellos identificar qué es lo que realmente ellos quisieran hacer en una contraposición de lo que ellos quisieran hacer contra lo que sus padres les dicen que deberían hacer. Con respecto a la introyección, también dimos pues uno de los ejemplos pues que dimos es en el momento en el que en la adolescencia nosotros, para poder sentirnos aceptados dentro de un grupo, un entorno, entonces empezamos a adoptar dentro de nosotros comportamientos que en el fondo creemos que no están correctos, porque no son correctos. Por ejemplo, ingerimos alcohol, ingerimos droga, salimos a rumbear, hacemos un montón de cosas que pueden estar atentando inclusive contra nuestra vida, contra nuestra salud, contra nuestra integridad, para poder ser aceptados dentro de un ambiente. Y una de las características de los introyectos es que en algún momento ellos sienten, cuando ellos de alguna manera muestran una resistencia a eso que están viendo, con lo que no están de acuerdo, y sienten que hay un rechazo en el ambiente, o en el caso por ejemplo de los adolescentes una burla, entonces ellos vuelven al comportamiento que tenían. El otro mecanismo que expusimos fue el egotismo.
que es el mecanismo en el cual la persona tiene como principal característica una imagen distorsionada de sí mismo, en la cual se sitúa a sí mismo como el centro del universo, siente que sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones son más importantes que las del resto del mundo. Suele menospreciar las acciones las acciones de las demás personas y descuidar a los demás y no prestarles atención. Es tener una imagen distorsionada de sí mismos y, como su nombre lo indica, ser de alguna manera egocéntricos, volvernos arrogantes e impresionarnos más por lo que nosotros hacemos y perder el contacto de nuestro ser con las demás personas. Eso inclusive altera pues como la forma en la que vemos a los demás y cómo nos comportamos con las demás personas. Querer de alguna manera tener bajo control y bajo el dominio, bajo lo que nosotros pensamos y como queremos que sean las cosas, todo lo que nos rodea. Y sentir de alguna manera insatisfacción o incomodidad cuando las cosas no se realizan como nosotros queremos que se realicen. Para ejemplificar este mecanismo, lo que propusimos fue un esposo que es un importante ejecutivo y empieza, pues, o sea, para él su cargo es muy importante, su trabajo es muy importante, lo que realiza es muy importante, y es inclusive en algún momento olvida los compromisos que tiene con las demás personas, con su esposa, las citas de aniversario, los cumpleaños y demás, porque él es el centro de atención. Entonces, de alguna manera, si alguien le agenda una cita en un espacio en el que ya lo tenía separado con su esposa, se olvida completamente de lo que tenía planeado y piensa que sus logros laborales están por encima de esos compromisos que puede tener. Que todas las conversaciones que tenga a su alrededor, con amigos, conocidos, familiares, giren en torno a él y a su éxito profesional. Bueno, entonces continuando con el proceso de sustentación que ya se lleva, entonces tenemos el segundo punto de la actividad, que recordemos que dice, es una pregunta, ya que hay que realizar un ensayo. El ensayo consistía en qué importancia tuvo para la psicología contemporánea la comprensión del ser humano desde el modelo humanista. Para eso es importante entonces hacer un recuento, como se hizo en el ensayo, de todo el proceso de la psicología, desde sus inicios. Recordemos pues que de una u otra forma tenemos unos inicios cortos, pero igual sus principios están basados desde la época griega. Entonces estamos hablando de 2000 años también, 2000 años de historia. Pero entonces miramos que desde entonces los sofistas hablaban ya de psicología humanista sin saberlo así. El simple hecho de que Sócrates utilizara el método mayéutico para indagar en el hombre la respuesta de lo que necesitaba, la pregunta X, ya en ese momento estamos hablando de humanismo, porque el hombre saca de su experiencia la respuesta que necesita en ese momento. Cuando hablamos de experiencia de la persona, estamos hablando de mayéutica, porque estamos hablando de la respuesta que él va a dar, pero estamos hablando de una psicología contemporánea con Maslow. Recordemos que para Maslow, entonces la experiencia de la persona importa demasiado. Entonces miramos cómo esa base, de la que estamos hablando en pleno siglo XX y XXI, está allá, en el siglo IV a.C. Entonces miramos eso. Pero venga, brinquémonos entonces al siglo XX, donde se vuelve todo un desastre con la Primera y Segunda Guerra Mundial, y todo este siglo XX fue trazado absolutamente por guerras. Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1919, Segunda Guerra Mundial entre 1935 y 39, las posguerras, pues la época de posguerra, Guerra Fría, todo esto se vuelve un desastre, y entonces aquí es donde viene ese renacer del hombre. Entonces ya vamos a hablar de que el hombre es más que la suma de sus partes. Ya entonces vamos a hablar de ese renacimiento
por así decirlo, no como movimiento pues de 1600, no. Vamos a hablar de un renacimiento ahora, de esa época de muerte, por llamarla así, un renacimiento ahora donde se redescubre al ser humano, se redescubre esa naturaleza que se tiene, y pues donde aquí nuevamente, como en ese 1600, el interés por el arte es demasiado. Entonces miramos eso. De una u otra forma, es importante entonces hablar que esta psicología humanista surge pues más o menos en la segunda mitad del siglo XX, vamos a hablar de 1960 más o menos, pero entonces miramos todo ese pasado que tiene, toda esa parte de atrás que afecta. Entonces tenemos aquí a 3 grandes autores que le dieron la fuerza, el ímpetu a esta psicología. Como les dije al principio, entonces tenemos a Maslow, donde hablamos de esa pirámide de satisfacción, donde teníamos esa pirámide donde el hombre necesita autosatisfacer algo para poder ser feliz. Pues al principio iniciamos con comida, por así decirlo, pero después encontramos una serie de factores en que nos va llevando a esa autorrealización personal que es muy importante aquí. Esa satisfacción pues de una u otra forma viene derivada de esa experiencia de la persona que Maslow postula. Recordemos esa experiencia, entonces vamos a llevarla ya atrás al siglo IV a.C., cuando Sócrates hablaba entonces de mayéutica, y el hombre buscaba dentro de sí la respuesta a lo que necesitaba. Si buscamos dentro de nosotros, vamos a buscar experiencias, y miremos entonces toda la diferencia de siglos que estamos trazando, una línea de tiempo desde la época griega al siglo XX. Vamos a ver qué tantos siglos hay y miremos que los conceptos igual se ven reflejados. También tenemos a Rogers, por ejemplo, donde Roger empieza a romper paradigmas, por así decirlo, y entonces miramos ese encuentro, ese choque para quitar al psicoanálisis, borrarlo del mapa, por llamarlo así, y no llamarlo a la persona paciente, sino llamarlo cliente, donde ya no vamos a tenerlo recostado en un diván, sino que vamos a tenerlo frente a frente, donde esa relación sea más directa, más cercana. Ya no es terapeuta cliente, terapeuta paciente, ya vamos a hablar de cliente. Y pues al final tenemos a Peirce, donde hablamos pues que es el padre de la Gestalt, donde ya sabemos pues que lo habíamos trabajado, y nos plantea la teoría de la aceptación. Vamos a aceptar al hombre tal como es aquí y ahora. Entonces, ese aquí y ahora, miremos qué tan importante es, redirigiendo toda esa época de posguerra, pasando esa página y dejando pues ahora todas esas manifestaciones que tenía pues el hombre antes, y forjando las que tenemos ahora. Recordemos entonces que aquí se habla de esos pequeños postulados como que el hombre es más que la suma de sus partes, de que el hombre es la esencia en un contexto humano, ¿cierto? Y pues también que el hombre se halla en una situación de elegir. Miremos pues qué tan importante es esto, y miremos ese trasegar de esa importancia que tiene entonces la psicología contemporánea, y más la psicología humanista dentro de esta. Bueno, en este momento vamos a analizar desde la observación fenomenológica y la interpretación de las situaciones
en las entrevistas realizadas a 3 mujeres sobrevivientes de Chernobyl y sus historias. Las entrevistas que se realizan en este video son no estructuradas, muy posiblemente esto con el objetivo de obtener información desinhibida y que estas mujeres que están siendo entrevistadas se sientan cómodas hablando de un tema que posiblemente ha creado secuelas psicológicas en ellas. Cuando se inicia con la reproducción de este video, inmediatamente vemos que las 3 mujeres tienen mucha disposición a hablar y compartir las experiencias que han vivido, a pesar de que también se perciben sentimientos encontrados con sus expresiones faciales. Cuando observamos la mirada de estas mujeres y el lenguaje no verbal que comunican a través de sus posturas, podemos leer situaciones como que, por ejemplo, en Lesia Paliuk, su mirada es fija y trata de mantenerse fuerte, a pesar de que cuando llega a nodos de su historia, su mirada cae y su expresión corporal es como de tristeza y dolor al recordar. Al mismo tiempo se muestra feliz y agradecida por haber tenido la oportunidad de emigrar y rehacer su vida en otro lugar como lo es Argentina. En el caso de Vira Kalinichenko, su expresión en general es muy relajada, no le cuesta hablar de lo sucedido y al parecer la interpretación que le damos es que no ha tenido un afecto, no ha sido afectada psicológicamente por el suceso o no ha sido afectada fuertemente por este. Mantiene una postura y mirada fija, lo que supone total comodidad a la verdad del tema. Y con Ludmila Garban es diferente. De las 3 entrevistas, esta es la que mayor peso como que muestra, pues como que mayor peso carga, y esto no lo hace explícito, pero cuando se suelta en llanto al recordar las secuelas pues que este episodio ha dejado en su vida, nos deja claro que el suceso la marcó fuertemente. Sin embargo, es capaz de hablar él mismo. Los tonos de voz de Lesia y Ludmila son bajos, pero intentan transmitir seguridad sobre lo que hablan. En cuanto a Vira, la más joven, habla fluidamente español y su tono es alto, lo que puede confirmar la interpretación que hace anteriormente de que no ha sido afectada por lo acontecido, como sí lo han sido las otras 2 mujeres. En lo personal puedo concluir que desde la expresión corporal de las personas podemos leer mucho más que solo una postura. Podemos ver si alguien está cómodo, incómodo, dispuesto a hablar o no sobre algún tema, y también la actitud que esta persona tiene para con el entrevistador o para con la persona que está hablando. Y esto no simplemente nos puede servir para interpretar situaciones específicas como lo fue esta tragedia en Chernobyl, sino también para conocer a las personas con las que estamos hablando en una entrevista de trabajo, una entrevista de universidad, en un seguimiento con empleados. Entonces realmente es muy importante saber leer a las personas, no solamente escuchar, sino también entender e interpretar lo que dicen, lo que hablan, y asimismo entender e interpretar su mirada, su postura, sus gestos, la forma en que reaccionan cuando se les pregunta o habla de algún tema en específico. En lo personal me gusta mucho el tema y todo lo que este supone como aprendizaje para humanística. Bueno, particularmente yo voy a explicar como la parte 2 del punto 3 del trabajo, que fue la entrevista que se pretende aplicar a estas personas, a estas mujeres. Entonces, con esta se pretendía recolectar información concisa que permitiera realizar un análisis profundo con la experiencia de la estructura profunda y superficial, tal como lo plantea la entrevista a profundidad, o también llamado el diálogo profundo.
Entonces, por eso los detalles de cada pregunta responden a las características, a una característica principal de que cada persona no opera directamente sobre el mundo real, sino que crea un constructo de mapas, representaciones y modelos que guía y genera una nueva conducta gracias a un nuevo suceso. Trágico y lamentable como es en este caso que estamos estudiando. Entonces, a partir de esto, la persona no va a volver a ser como la misma, por así decirse, sino que va a comenzar a tener un comportamiento diferente va a tener un comportamiento diferente y su conducta va a ser totalmente diferente a la que tenía antes de que le pasara este suceso. Entonces también por eso a través de esa entrevista la persona tiene la oportunidad y la capacidad de autoobservarse y a su vez revivir cada imagen del suceso para ir haciendo un duelo y superación. Esto lo permite hacer esta entrevista como de diálogo abierto, porque la persona no tiene como unos límites o unas reglas que seguir, sino que puede expresarse de manera libre y sin presiones. Bueno, por eso estas preguntas están dirigidas a estas mujeres partiendo de los sucesos que vivieron y los sentimientos que en ese caso pues les acompañaron y les siguen acompañando. Y a través y a su vez, cómo ellas creen que pueden superarse o cómo esto le ha ayudado a superarse. Entonces, esta entrevista también es un modo de terapia indirectamente. Bueno, pues yo pienso que cada trabajo, cada día trae consigo como un aprendizaje, ¿sí? Entonces, pues siguiendo pues la línea del trabajo, lo que yo aprendí, lo que puedo concluir de es que todas las personas tenemos un grado de agresividad, un grado de frustración que nos hacen cambiar a veces como el comportamiento, ¿sí? Y a través de la psicología humanista lo que podemos decir como moldeando y como psicólogos que vamos a hacer poder ayudar a otras personas también como a moldear y a controlar un poquito esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre tenemos siempre nos ha pasado alguna situación o tenemos una experiencia negativa que nos hace repensarnos como personas, y esto no es malo, sino que nos permite crecer y formarnos, aunque en su momento haya un momento de dolor y de duelo. Entonces, por eso la importancia del modelo humanista en la psicología, porque como su nombre lo dice, es como muy humano y trata como de entendernos como persona y vernos en lo que estamos viviendo, como lo hace el método fenomenológico, y no mirar más allá, porque a veces olvidamos como los detalles básicos que tenemos y queremos como ahondar en qué más y qué pasó y qué hay detrás de. No, es mirar primero la parte superficial, lo que está viviendo, lo que está pasando, observar cada detalle, cada movimiento, cada mirada, y eso es lo que he aprendido con este trabajo.